Cuando hablamos de Jesús de Nazaret, hay muchas profecías que apuntan y apuntaron a su venida. Grandes profetas hablaron, inspirados por el Espíritu Santo. Y esas profecías se cumplían al pie de la letra. Es tan importante entender esto porque no estamos hablando de los Nostradamus de hoy en día o de sus días, pero que se les llama hoy, ¿no? Los Walter Mercados, que ya pasaron todos ellos, ¿no? Pero la historia de estos profetas permanece para siempre, porque fueron profetas de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios no cae en tierra, jamás retorna vacía a sus labios, ¿no? Sino que se cumple en todo lo que es enviada. Por eso sabemos si la profecía es de Dios. No es un 90%, no es un 60%, ni siquiera un 50%. La profecía de Dios se cumple al pie de la letra. Y eso nos da a nosotros grande esperanza, porque podemos mirar hacia atrás, hacia la historia, y nos damos cuenta, ¿no? Todas estas cosas que se han dicho se han cumplido, y las que se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Lo que está pasando en Israel, la pastora habló un poquito sobre eso y lo mencionó. ¿Por qué? Porque el que toca a la niña de los ojos, ¿no? Así dice la palabra, el que toca a Israel, toca a la niña de los ojos de Dios. Entonces sabemos que lo que está pasando es serio en la Franja de Gaza y es un comienzo de algo que se va a ampliar más, ¿no? Pero estamos confiados otra vez a causa de las profecías. Porque sabemos entonces en quién hemos creído. Pero voy a ser breve en realidad, porque quiero mencionar una profecía en específico, ¿no? La de David Melech, David el rey. David Melech hizo unas profecías extraordinarias. Él decía, veo al Señor a mi diestra, va delante de mí, ¿no? Como poderoso gigante. ¿Quién podía parar a David? Nadie podía parar a David. Si él veía al Señor a su diestra, ¿no? Abriendo camino, abriendo paso. Y es curioso lo que ocurrió con los pastores cuando dejaron su puesto. En realidad lo que ellos hicieron fue dejar su puesto. Esto es increíble, ¿no? En el servicio militar, si tú haces eso, no, eso es un problema muy grande. Tú no puedes dejar tu puesto. Estás ahí bajo una misión que es de 24/7. Esa torre era necesaria, esos sacrificios eran necesarios y alguien tenía que velarlos 24/7. Y a esos pastores fue que el ángel vino y le dio las buenas nuevas y ellos dejaron su puesto. Claro que sí, hasta usted y yo no lo pensaríamos mucho, ¿no? Viendo estos eventos extraordinarios, que los cielos se abren y un coro angelical comienzan a cantar en lenguas angelicales, un idioma celestial que no es de la tierra. Y entonces el anuncio era tremendo, porque estaba en las profecías. Pero David, en el Salmo 2, nada más, le voy a dar un poquito de esa estrategia militar, ¿no? Aquí hay algunos militares que son activos y otros retirados y otros un poquito más viejos como yo, pero el asunto es que la estrategia militar se aprendió de lo que el hombre aprendió en la tierra. Y mucho de eso es reflejo de lo que Dios ha hecho. Y como Dios tiene su propia estrategia en su jerarquía angelical, ¿no? Querubines, serafines, tenemos un arcángel. Israel tiene un arcángel que se llama Miguel. Tiene un mensajero de mensajeros que se llama Gabriel. Y usted y yo tenemos nuestro propio ángel. ¿Puedes creer eso? Tú tienes tu propio ángel, ¿no? Y aquí no hay gender que se meta por el medio. Estamos entendiendo, es como Dios hace las cosas. A nosotros, los seres humanos, hombre y mujer nos hizo. Y a los ángeles no les dio gender. Entonces, tanto problema que hay allá afuera y que están llenando, ¿no?, a esta generación en las escuelas, en las universidades, pero hoy han tocado la médula de algo. Cuando le han dicho a Israel culpable
y a Palestina y a los Hamás inocentes. Eso es. Eso no puede pasar de ahí. ¿Por qué sabemos que eso no puede pasar de ahí? Porque nadie que odia a Israel, nadie que detesta a Israel, verdaderamente puede amar y tener a Dios en sus corazones. Porque Dios no se divide, porque Dios no se niega a sí mismo. Nosotros somos Jacob. Nosotros somos Israel, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Por qué? No, porque salimos de los lomos de Abraham, de los lomos de esas tribus que Dios estableció, ¿no? A través de Jacob, de la tribu de Judá, y Jesús de Nazaret con su Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de la profecía. El Espíritu de Dios es Dios, amén. Bendito sea su nombre para siempre. Nos ha dado el Espíritu de la profecía y nos ha hecho entonces pueblo de Dios, nación santa, separados para Dios, y tenemos un reino y tenemos parte de esa monarquía que Dios va a establecer. ¿Usted cree que ahora tanto que se critica, tanto que se queja aquí y allá, y cuando Jesús ponga esa monarquía, un judío ponga esa monarquía en la tierra? No hay curfew, como dicen en inglés, que valga ahí. Es la palabra de Jesús de Nazaret sobre todas las naciones de la tierra. Por eso es que necesitamos entender las profecías hoy más que nunca, y entender las profecías que son de Dios, porque se van a cumplir al pie de la letra. Y hay que decirle a los jóvenes, a la generación, no, hay que hablarle de estas cosas, porque lo que se les está hablando y mostrando allá los está intimidando. Hay mucho peer pressure, como se dice, y no se atreven a veces a hablar ni mencionar el nombre, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con todo este bombardeo que hay allá afuera en las universidades de alto calibre, que eran de alto calibre, como la Universidad de Harvard, y esas universidades que se han ido al revés completamente? Su logo era Veritas, verdad, era su logo antes, y ahí lo tienen todavía, pero le han dado las espaldas a Dios. Pero así tenía que ser. Pero si nos damos cuenta aquí, David Melech, desde sus días, él escribe en el Salmo número 2. Vamos al Salmo número 2, porque usted va a escuchar también eco de lo que se ha dicho en el Nuevo Testamento. Va a escuchar eco de lo que se dice en los evangelios, hasta en las películas, como en la película de La Pasión, por ejemplo. Va a escuchar ecos de estas cosas que ocurrieron hace 2000 años atrás, y David está escribiendo hace 1000 años antes de que Jesús naciera. ¿Estamos? 2000 hasta que Jesús nace, y luego dele otros 1000 más cuando David está escribiendo estas cosas. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Como hacen las Naciones Unidas, están ahí consultando, y todo lo que consultan es en contra de Jacob. Entonces, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Mire, si no aman a Israel, a Jacob, verdaderamente no pueden amar a Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret lo dejó establecido. La salvación viene de los judíos, y esto no se puede cambiar. Entonces, cuando se levantan contra Israel, contra Jacob, en realidad lo que está ocurriendo, que Dios está tomando nota. Ahí está Gabriel posiblemente tomando nota. ¿Quiénes son y quiénes no son? Pero usted dirá, pero muchos de esos jóvenes y de esa generación vienen de padres cristianos. Sí, vienen precisamente de padres cristianos que van o fueron a iglesias cristianas, evangélicas, y oyeron la palabra desde los púlpitos. Pero ¿qué palabra escucharon desde los púlpitos? Porque esto nunca debió detenerse. El mensaje de Sinaí, el mensaje de la salida de Egipto, nunca debió de detenerse, porque ahí Dios explica toda la historia. Jesús no vino a abrogar, a quitar la ley.
Él vino a cumplir la ley en sí mismo y lo hizo y todavía lo está haciendo. Falta alguna que otra fiesta por cumplirse, ¿no? Como la de Sukkot, tabernáculos, ¿no? Y muy probablemente que haya grande fiesta en ese tiempo si a Jesús de Nazaret le da con regresar al Monte de los Olivos para esa fiesta. Cuando ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, ¿qué dice la Escritura? Temblará la tierra. Taiwán tembló, dicen de 6 para arriba. No sabemos todavía porque esto ocurrió anoche. Taiwán tembló, pero la tierra entera va a temblar cuando Jesús de Nazaret ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, ¿no? Y entonces dice la Escritura, ¿por qué tiembla la tierra? No es por la tierra, no es por nuestro pecado, porque el pecado nuestro pesa sobre la tierra y la hace tambalear, vacilar como una choza golpeada por el viento. No, cuando Jesús se llevó esos pecados sobre sus hombros, pudiéramos pensar nosotros que cuando regrese se los deja caer a la tierra, no para culpar a la tierra, sino para recordarle a la humanidad que esos pecados solamente Él los pudo cargar, Él los pudo echar sobre sus hombros. Y ahora nuestro nombre entonces fue inscrito en el libro de la vida. Y lo único que tenemos que hacer es guardar que ese nombre no vaya a ser borrado del libro de la vida, tal y como dice en el libro de Apocalipsis. Guarda tus vestiduras para que no borre tu nombre del libro de la vida. Quiere decir que el que lo escribe lo puede borrar. ¿Y cómo se puede borrar ese nombre? Pues Pablo lo vio ese espíritu de apostasía como nunca antes. El que apostata contra esta fe, después de haber obviamente probado esta fe, probado al Espíritu Santo y le da las espaldas a Dios, es el equivalente de lo que ocurrió en los días de Jesús de Nazaret, cuando blasfemaban contra el Espíritu Santo. Y Jesús abiertamente le dijo, no tendrán salvación ni en esta vida ni en la venidera. Son reos de eterna condenación. El que apostata contra esta fe es reo de eterna condenación. Y no habrá manera de que ese nombre vuelva a ser escrito en el libro de la vida. Una vez borrado, Hebreos lo dice claramente. Ellos que no creyeron no pudieron entrar. Estos que apostatan contra su propia fe, la fe en Cristo Jesús, tampoco podrán entrar a la vida eterna. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Tenemos que entender estas cosas, estas profecías, porque en ese mismo Salmo 2, Dios hace una profecía extraordinaria. Quizás lleguemos ahí, pero voy a leerles primero lo que estaba comentándole antes. Contra Jehová y contra su ungido consultarán unidos. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Han oído el dicho que el que ríe último, ríe mejor? Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Confusión para los tales. Pero yo he puesto mi rey, dice él. David escribe inspirado por el Espíritu Santo. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Por eso, cuando se habla de Sión y de los sionistas, se está hablando precisamente de la restauración que Dios quiere hacer. Y el padre de Netanyahu quizás no lo sabía así, pero fue el padre de Netanyahu el que comenzó otra vez esta restauración del sionismo en Israel. Y ahora Netanyahu, su hijo, lo está siguiendo. Por eso este hombre fue quitado. ¿Cuántas veces? Y está otra vez ahí. Esperamos nosotros que a unos que nos quitaron a nosotros hace 4 años atrás, lo vuelvan a poner en el 2024. ¿Por qué? Porque Él bendijo a Israel. Él hizo las cosas que ningún otro presidente había hecho. Israel lo reconoció como un tal Ciro, e hizo la moneda, le dio la cara y puso el emblema en la embajada americana.
que está en Jerusalén con el rostro de este presidente. No es política, ni estamos hablando de estas cosas, porque esto no es asunto de política, esto es asunto de profecías que necesitan cumplirse. Tal y como él levantó al rey Nabucodonosor, que no era religioso, no era político, era un rey muy poderoso, cabeza de oro. Así levantó también a los medos y a los persas, Ciro el Grande. ¿Estamos entendiendo? Dios hizo estas cosas y los llamó siervos sin que fueran creyentes. ¿Me está entendiendo cómo Dios quita, cómo Dios pone? Cómo Dios hace las cosas para que los planes que Él tiene sobre Israel, sobre Jacob, se cumplan al pie de la letra. Porque las promesas que Dios le dio a Abraham son inmutables. Las promesas que Él le dio a Jacob son inmutables. Es más, Dios se atrevió a decir que el universo dejaría de existir si Él abandonara a Israel. Y las promesas que le dio de esta tierra, que no puede ser repartida porque no le pertenece a ninguno de ellos, ni siquiera le pertenece a Israel, le pertenece a Dios. Y Dios le dio instrucciones: no las repartas por ningún precio. Y ya vimos lo que ocurrió, ¿no? Cuando aquel león, ¿no?, primer ministro en Israel, decidió entregar la franja de Gaza. Y vimos la historia hasta el día de hoy, lo que ocurrió. Hasta sacaron los huesos de los muertos de las tumbas, ¿no?, de los que estaban enterrados en la franja de Gaza, y se la entregó a ellos. Y usted ve lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Entonces, amados, Netanyahu no va a ser lo mismo. Son personas que tienen una encomienda de parte de Dios, como la tuvo Nabucodonosor para castigar, como la tuvieron los medos y los persas para liberar y ayudar a restaurar y a reconstruir el segundo templo. Y luego como la tuvo Alejandro el Grande, ¿no? Tremendo este gobierno, tremendo este reinado. En tan poco tiempo, ¿no?, él cambió la cultura, el idioma y todo lo que se conocía en el mundo conocido. Hasta los romanos, ¿no?, veneraban esta cultura griega. Y ya estaba escrito, ¿no?, todo lo que Dios vio y le dijo al profeta Daniel que iba a ocurrir, lo puso ahí. Profecías. Las 70 semanas, lo vio, ¿no?, cuando el Mesías le sería quitada su vida, y lo vio, ¿no? Y luego lo que iba a venir después en la última semana, y lo vio. Y la restauración y la reconstrucción entonces del tercer templo. Tiene que ser así. El tercer templo tendrá que ser construido. Entonces, ellos están preparándose para eso. Entonces sabemos que esto no es un juego, esto no es de hockey, como dicen algunos, no es en vano, no, esto es la palabra de Dios que no cae en tierra y que te perturba, no te deja dormir, te pone inquieto, te pone inquieta, y a veces queremos taparnos los oídos y cerrar nuestros ojos, pero no podemos. Jeremías decía: no puedo deshacerme de este ardor de tu palabra que arde en mi corazón por lo que viene. Que se conviertan ellos a ti, pero tú jamás te conviertas a ellos.